Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase me gustaría sentar las bases de algunos puntos que nos van a servir para el desarrollo de las clases sucesivas. Primero, ¿qué vamos a ver en geografía económica? Bueno, en principio las distintas producciones que se llevan adelante y cómo éstas impactan en el comercio y la economía internacional. Tengan en cuenta que esta materia es común a las licenciaturas en Comercio Internacional y Economía Internacional, con lo cual el enfoque que le vamos a dar está directamente vinculado a estas dos disciplinas. ¿Y cuáles son esas producciones? Bueno, vamos a hablar de minería, vamos a hablar de agricultura, de ganadería, de pesca, de industria, pero todo esto se lleva adelante, de medio ambiente, ahora hago un pequeño apartado con eso, de energía. Todo eso se lleva adelante también, o es llevado adelante por seres humanos, con lo cual vamos a hablar de demografía y vamos a hablar de espacios geográficos, que es donde en definitiva, o sea, la plataforma que sostiene todo esto que estábamos mencionando. Dije que iba a hacer un pequeño apartadito con medio ambiente, porque bueno, es cierto que hace unas décadas tal vez no era un tema que estuviera relacionado directamente con economía y comercio, pero claramente hoy sí lo es, y justamente hay una serie de unidades que se ven en conjunto entre lo que sería el fin del primer parcial y el comienzo del segundo, los temas del fin del primer parcial y el comienzo del segundo, que son industria, energía, medio ambiente, y están completamente vinculados. El enlace entre ellos se da de una forma totalmente fluida y natural, porque hoy en día no puede ser de otra manera. Así que vamos a hablar bastante de eso también, dentro de unas semanas. En definitiva, esa pequeña introducción que quería hacer, como dije, como para sentar las bases, tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, los alumnos de Introducción al Comercio. Sé que hay alumnos que ya han cursado Introducción, incluso tal vez conmigo, así que bueno, los saludo virtualmente. Hay otros que la están cursando en este cuatrimestre, hay otros que todavía no la cursaron y hay alumnos de Economía que no la van a cursar porque no está en su plan de estudios. No se asusten, que no hay nada que sea, que se dé por sentado que ustedes hayan visto en esa materia. Lo que sí es cierto es que hay 2 o 3 puntos que tienen que ver con las barreras arancelarias y pararancelarias, que igual lo vamos a ir desarrollando, quédense tranquilos, pero los puntualizo hoy. Barreras arancelarias y pararancelarias, algo de bloques en el sentido de tener una mínima idea de en qué consiste la Unión Europea, el Mercosur, porque nosotros no vamos a hablar de ellos en la materia, pero sí, por ejemplo, vamos a hablar de la política agrícola común de la Unión Europea. Entonces siempre facilita el entendimiento el contar con una base, en este caso de la Unión Europea. Y un mínimo también de conocimiento de la OMC. Por eso es que quiero hacer este pequeño repasito, que en realidad es como que me da pie a que después pueda hablar de un tema que no se ve en otras materias, sino que es específico de este, que son las cajas o, la clasificación de subsidios que la Organización Mundial de Comercio hace a través de algo que se llama cajas. Entonces, para darle un poco de forma a esto, un breve repasito de en qué consiste la Organización Mundial de Comercio, y bueno, ya después me adentro en el tema de las cajas que recién les mencionaba. La Organización Mundial de Comercio, como tal, ¿sí?, nació en 1995, pero tiene un antecedente que es el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que fue firmado en 1947 y entró en vigencia en 1948. A lo largo de todo ese tiempo se fueron haciendo reuniones entre los países que se iban comprometiendo con este acuerdo. A esas reuniones se las ha llamado rondas, y hay 2 que están mencionadas en el libro y que son fundamentales, que son la ronda Uruguay y la ronda de Doha. O sea, la ronda de negociación actual y la ronda anterior, ¿sí? La ronda de Uruguay tiene mucho que ver o está muy relacionada con temas agrícola, ganaderos, así que vamos a hacer referencia a ella cuando hablemos de esos temas puntuales.
Y la ronda de Doha, bueno, es, como dije, la ronda actual de negociaciones, así que en definitiva también está presente. ¿Cuáles son? A ver, la ronda Uruguay, ¿cuándo se llevó adelante o en qué tiempo, en qué años tuvo lugar? Entre 1986 y 1994. ¿Qué pasó en la ronda Uruguay? Les iba a contar algo, pero lo reformulo. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan importante? En principio porque se decide la creación de la OMC. Por eso empieza a funcionar el 1 de enero del 95. Después también se firmó un acuerdo de agricultura, del cual indirectamente vamos a hablar cuando hablemos de algo que se llama cláusula de paz, que de hecho les pido que avancen con la lectura en el material porque está relacionado con esto. Y también es muy importante porque se firmaron una serie de acuerdos que se llaman ADPIC, los acuerdos de derecho de propiedad intelectual vinculados al comercio. De ellos hablaremos en futuras clases, pero tiene que ver con algo sumamente importante al día de hoy, que son las patentes, los derechos de propiedad intelectual, un tema de, digamos, de mucho debate, muy polémico. Así que bueno, ya hablaremos de él en futuras clases. En definitiva, esta ronda fue muy importante. Y llegamos a la actual, que es la ronda de Doha. Parece una contradicción porque comenzó en el 2001 y sin embargo es la actual porque nunca se ha podido cerrar. Bueno, a ver, hasta este momento no se ha podido cerrar. Dentro de la ronda de Doha ha habido diferentes reuniones o cumbres ministeriales, ese es el nombre exacto. De hecho, este año está planteada que se haga, la última fue en Buenos Aires en el 2017 y este año está pautada para junio. No sé si con toda esta situación se podrá hacer. Es en Kazajistán. Pero bueno, hasta la semana pasada estaba todavía en pie. Veremos qué sucede. En definitiva, la ronda de Doha tiene una serie de temas. ¿Cuáles son esos temas centrales y quiénes son los integrantes de esta ronda de negociación? Eso es importante para lo que vayamos a ver en las próximas semanas. Entonces, les pido especial atención con esto que vamos a conversar y que lo complementen con la lectura del material. A ver, la OMC al día de hoy tiene o está conformada por 164 países, 164 miembros. Imagínense que todos los países tienen, o en tanta cantidad, hay situaciones muy disímiles en relación al desarrollo económico, social. El punto es que se han formado 3 grandes grupos o coaliciones en base a los intereses comunes. Uno es el grupo de países desarrollados, de alguna manera encabezado por la Unión Europea, que como bloque es considerado desarrollado, aunque no todos sus países lo sean, Estados Unidos, Japón. El grupo de los 20, el G20, pero el G20, ojo que hay 2 G20, el G20 a nivel, no el que se ve de las cumbres políticas, donde ahí sí están países desarrollados y no desarrollados. Acá, como es en base a intereses, los que están son no desarrollados, pero con importante producción agrícola. De hecho, ese es uno de los intereses por los cuales se juntaron. Entonces está Argentina, Brasil, muchos coinciden con el otro G20, como se darán cuenta, porque Argentina está en ambos grupos. No se preocupen que si queda alguna duda respecto a esto, la conversamos cuando tengamos el espacio de conexión en nuestro día y horario de clase. Entonces, grupo de países desarrollados por un lado, grupo de los 20 por el otro, entre los cuales está Argentina, está China, está Brasil, está Sudáfrica, está India, y otro grupo que se llama, o se le dice, de los países menos adelantados, que evidentemente no tiene demasiado peso en la negociación. Obviamente participan, pero los 2 primeros son los que ponen temas de agenda y, digamos, tienen un mayor poder de negociación. ¿Cuáles son los temas centrales? Temas centrales para los países desarrollados, la cuestión de las patentes, lo que hablábamos hace un ratito, lo que mencioné hace un ratito. ¿Por qué? Porque mayoritariamente son quienes cuentan con las patentes y pretenden que, digamos, se incremente la regulación de la utilización de las mismas. Otro punto importante para ellos en la negociación, todo lo vinculado a mejorar el acceso a los mercados de bienes industrializados y tecnológicos, que son los que mayoritariamente producen.
Ahora, del otro lado de los países, o sea, del grupo de los 20, del G20, los intereses son diferentes. En principio, y este es el que más nos interesa para esta primera parte de la materia, que se reduzcan, que se eliminen, pero bueno, al menos que se reduzcan los subsidios agrícolas otorgados por específicamente la Unión Europea y Estados Unidos. Japón también, y ya lo conversaremos, pero bueno, no tiene el mismo impacto porque su producción agrícola es mucho menor. Entonces, ese es uno de los puntos centrales. Incluso otro tema que se ha agregado en los últimos tiempos y del que se supone que va a haber más acuerdo, de hecho estaba planteado como que se iba a poder cerrar algún tipo de acuerdo en esta reunión si se llega a hacer, son los subsidios pesqueros. Así que también, eso lo dejamos un poquito en stand-by, me quiero concentrar en los subsidios agrícolas. Primero en cerrar este repaso, pero por ahora en los subsidios agrícolas. Cuando tratemos el tema pesca, lo enganchamos y le damos, digamos, la relación, la vinculación. Entonces, en primer lugar, los países del G20, como uno de los puntos centrales, pretende que los países desarrollados reduzcan, o en el mejor de los casos, eliminen los subsidios agrícolas, los subsidios pesqueros también. Y también piden o bregan por, digamos, un mejor acceso a los mercados. ¿Pero de qué? De bienes primarios, que son los que en mayor medida producen ellos. De commodities, esa palabra va a estar bastante presente en toda la materia. Así que bueno, planteadas así las cosas, hay un punto que es importante, que es que la OMC tiene como función, o en su momento el GATT, cuando todavía era solo un acuerdo, hoy es un acuerdo dentro de la OMC, la OMC plantea que obrega porque el comercio sea leal. Y una de las deslealtades comerciales, además del dumping, que no lo vamos a tratar en la materia, tal vez aparezca en algún momento en la bibliografía, pero no lo vamos a tratar como tema central porque es temática de otras materias. Una de las deslealtades comerciales y la específica que vamos a desarrollar en geografía son los subsidios agrícolas, los subsidios otorgados de manera recurrente. Nadie está planteando un subsidio, por ejemplo, por una situación extraordinaria como la que está sucediendo, o un subsidio por un desastre natural, sino que hay países, y puntualmente por ejemplo la Unión Europea, o sea un bloque que otorga subsidios de forma recurrente, estamos hablando de políticas de más de 50 años, transformando una actividad en eficiente cuando tal vez de base no lo sea. Obviamente esta situación perjudica a terceros, en este caso al G20, y por eso ese es uno de los motivos centrales. Ahora, la OMC tiene una clasificación de los subsidios, por lo que dije recién que no todos los subsidios pueden ser cuestionados. Bueno, esa clasificación es lo que ellos denominan, y que en el libro lo hemos planteado de esa manera, cajas o compartimentos, ¿sí? Y en función, o sea, los países aplican las medidas y otro país, por ejemplo, presenta un reclamo porque se ve afectado. Bueno, la OMC determina si es correcto que, digamos, si esa política está englobada en una caja u otra, y en función de eso se puede dar lugar al reclamo. De todas formas, el reclamo de base está planteado como uno de los temas centrales de Doha, que era lo que hablábamos recién. Ahora, ¿cuáles son las cajas? Caja ámbar, caja azul, caja verde, caja especial. Les pido que lo lean del material, pero puntualicemos un par de cosas. Caja ámbar. ¿Qué tipo de subsidios van a estar incluidos? Aquellos que específicamente distorsionan el comercio internacional, que producen un cambio en el comercio internacional, una distorsión de lo que es el flujo normal del comercio internacional, perjudicando a terceros países. Por ejemplo, si un subsidio a la exportación, si un productor de determinado país recibe un subsidio a la exportación, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de exportar más para cobrar más subsidio. Yo que soy una productora de un país que no maneja este tipo de prácticas o medidas, evidentemente no estoy recibiendo ese subsidio y además, como dijimos recién, si esos productores tratan de exportar más, va a haber más producto en el mercado. Si hay más producto en el mercado, el precio tiende a la baja. Yo no estoy recibiendo el subsidio y además, de alguna forma, me estoy viendo perjudicada porque el precio tiende a la baja. Bueno,
esta es una de las situaciones que estaría englobada en la caja ámbar. Ahora, caja azul. La caja azul tiene una parte que es muy similar porque dice todos aquellos subsidios que, digamos, inciden, ¿sí?, que estimulan la producción y que inciden en los precios internacionales. La caja ámbar es eso. Ahora, la caja azul es todos aquellos estímulos de pago directo que desestimulan la producción. O sea, el Estado te está pagando para que bajes tu producción o no produzca por X cantidad de tiempo. Parece medio inaudito, pero hay varios planes o varias medidas tendientes a eso, por distintos motivos que ya iremos conversando. Y de hecho también por políticas medioambientales, que eso entraría en la caja verde. Ahora, la caja azul, si están leyendo el material, tiene otra partecita, que es la vinculación que tiene con la cláusula de minimis, donde acá se habla de unos porcentajes. Entonces, el subsidio directo, o sea, de pago directo, está permitido, ¿sí?, incluso para estimular producción, pero cuando, digamos, la representatividad del cultivo en cuestión, ¿sí?, no es superior al 10 o al 5%, según sea un país no desarrollado o un país desarrollado. Para poner un ejemplo. La soja, no necesitamos saber el porcentaje exacto para darnos cuenta que tiene una representatividad en la producción total argentina, en la producción agrícola total argentina, mucho mayor que el 5%. Entonces, en ese caso, no podría estar englobado, en caso de Argentina, otorgar un subsidio de este estilo en esta caja. Vuelvo a repetir, cualquier duda la vemos el día de conexión. Sé que esta partecita suele traer alguna confusión, así que se los dejo para complementar lo del libro y conversarlo el día que tengamos la clase. Y después tenemos la caja verde, que es mucho más sencilla porque de alguna forma engloba todo lo que tiene que ver con, digamos, políticas o subsidios relacionados con el medio ambiente, no son cuestionados. De todas maneras hay unas pautas que seguir, ¿no? Por ejemplo, en relación a desastres naturales se tiene que cumplir, o sea, para ser considerado en esta categoría, el daño ocasionado por el desastre natural tiene que ser superior al 30%, si no, no entraría en esta categoría. Y por último, la caja especial, que la caja especial está más que nada vinculada a subsidios relativos a infraestructura y en países no desarrollados, así que tampoco está cuestionada. En definitiva, como dije, es un sistema de clasificación de los subsidios que tiene la OMC, porque más allá que lo generalicemos diciendo, bueno, la eliminación de los subsidios, no estamos hablando de cualquier subsidio. Básicamente lo que se negocia en Doha es la eliminación de los subsidios de caja ámbar. Así que bueno, espero que con esta explicación haya quedado un poquito más claro el tema. Sé que, obviamente, es lo lógico, deben haber quedado de todas maneras algunas dudas respecto sobre todo a minimis, así que les pido que si necesitan vuelvan a ver el video, vuelvan a ver el material y anótense las dudas que tengan, las consultas, y nos vemos en el espacio, en la plataforma, en el día y horario de la cursada. Gracias, hasta luego.